Hola, es tan bueno estar de vuelta con ustedes de nuevo, mientras continuamos viendo la palabra de Dios y aprendiendo sobre lo que se necesita para ser efectivos en nuestros roles como pastores y líderes. Es para mí un gran placer otra vez el estar con ustedes, también estudiar la palabra de Dios junto a ustedes. Hemos estado hablando de lo importante que es para nosotros predicar con el ejemplo, mientras nos esforzamos por compartir el Evangelio, para ministrar y alcanzar a las personas, para comprender la gran influencia que ustedes y yo tenemos al ser llamados a entrar en un mundo que está perdido y muriendo, lastimado y sufriendo, que tenemos una gran oportunidad en esta época de nuestras vidas para salir y hacer una diferencia en la vida de otros. Una cosa que recordé hoy cuando nos reunimos de nuevo y comenzamos a prepararnos para seguir las instrucciones de la exhortación de Pablo a Timoteo de predicar con el ejemplo, es que debemos recordar cuán importante es no solo lo que hacemos, sino lo que decimos y cómo lo decimos. Y la forma más efectiva de liderar a otros es estar dispuesto a hacer esas cosas que llamamos a la gente a hacer nosotros mismos. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, y luego continúa diciéndole a Timoteo: ahora, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, todo lo que hemos estado aprendiendo y hablando sobre liderazgo son cosas que he aprendido. He tenido pastores que me han enseñado este mismo material, las cosas que he estado compartiendo con ustedes. Y la razón por la que es un placer, un privilegio y una responsabilidad transmitirles estas enseñanzas es porque siempre ha sido la voluntad de Dios, ha sido su plan. Pablo le dijo a Timoteo: ahora las cosas que te enseñé, Timoteo, asegúrate de transmitir estas enseñanzas a otros hombres y mujeres de confianza. Así que me he esforzado por hacer eso en las sesiones anteriores, y en esta sesión aquí hoy quiero transmitirles a ustedes principios, escrituras, comprensión de la importancia del liderazgo y cómo ciertas cosas pueden afectar nuestra influencia y nuestro liderazgo en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Entonces, comencemos de nuevo hoy, permitiéndome una vez más estar con ustedes y compartirles. Creo que son dignos de confianza, y es para mí un privilegio compartir con ustedes algunas de las mismas verdades, algunos de los mismos principios que una vez oí y escuché de otros hombres sabios y otros pastores que me han precedido a mí. Quiero que entiendan que como jóvenes líderes pueden ser grandemente usados por Dios para lograr las cosas, los planes, los propósitos que Dios tiene para ustedes, para sus familias, para su iglesia y para la ciudad. Pero al hacer esto, quiero que entiendan que habrá algunos obstáculos en su camino, habrá algunas cosas de las que debemos ser conscientes para que a medida que continuemos el viaje de lo que yo llamo liderazgo perseverante y lo que yo llamo liderazgo que lidera por influencia y no por posición, debemos ser conscientes de que el enemigo seguramente pondrá trampas y obstáculos ante nosotros para tratar de desviar nuestra efectividad cuando se trata de liderazgo. Entonces quiero hablar con ustedes. Quiero enseñarles algunas cosas que he aprendido sobre los obstáculos de liderazgo que debemos superar si vamos a seguir siendo líderes efectivos. Lo primero que quiero compartir con ustedes hoy que he aprendido es que debemos ser sumisos a las personas que Dios pone en autoridad sobre nosotros. Si fallamos en aprender a someternos bajo la gente que Dios pone por pastores, líderes, donde trabajamos, en nuestra ciudad, si fallamos en aprender a cómo someternos bajo la autoridad de los que Dios pone delante de nosotros, puede ser una gran piedra de tropiezo, y de hecho es uno de los obstáculos más grandes que veo en muchos pastores jóvenes y en muchos líderes jóvenes. Fallar en comprender esta verdad y este principio puede absolutamente convertirse en el mayor obstáculo que alguna vez enfrentará y le robará el llamado y los sueños que Dios tiene para su vida. Y el enemigo usará esto para causar que no alcance el fin deseado por Dios para su vida. Entonces quiero que veamos esto. Si quiere abrir su Biblia conmigo en Hebreos capítulo 13, versículo 17, el escritor aquí dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas
como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Saben que cuando fallamos en ser sumisos a las personas que Dios pone en autoridad sobre nuestra vida, la capacidad de tener una relación, una buena relación de trabajo, se convierte en una carga para ellos en lugar de un gozo. Y no sé ustedes, pero yo no quiero convertirme en una carga para alguien a quien estoy tratando de ayudar o con quien estoy tratando de asociarme en la obra del Evangelio. Entonces el escritor aquí dice, escuche, asegúrense de estar sometidos a estas personas que tienen autoridad sobre ustedes y que no se conviertan en una carga, sino que se considere una alegría tenerles allí. Entonces, aquí dice, obedézcanlos para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, ¿estarán trabajando y tratando de liderar desde una desventaja? Sí, ustedes eligen no ser sumisos a las personas que Dios pone en autoridad sobre sus vidas. Quiero que piensen en eso ahora mismo. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es? ¿Cuál es esa organización? ¿Hay alguien en su vida que tiene autoridad sobre ustedes, autoridad espiritual que también les proporciona cobertura? Sé esto porque a lo largo de los años he aprendido a comprender que no tengo autoridad a menos que esté bajo autoridad. Por lo tanto, quiero alentarlos hoy mientras continuamos con esta lección sobre liderazgo influyente y liderazgo perseverante. Quiero que entiendan lo importante que es este tema. Toda persona, toda gran persona, primero tuvo que aprender a obedecer. ¿A quién obedecer? ¿Y cuándo obedecer? Y no es diferente conmigo, y no será diferente con ustedes. Yo aprendí este principio de primera mano cuando comencé con mi ministerio y yo estaba en una iglesia en Houston, Texas, y recordé que acabábamos de llegar de Los Ángeles y había estado trabajando en las escuelas públicas y el condado de Los Ángeles y estaba haciendo mucho ministerio con respecto a las pandillas y la prevención de drogas, y cuando nos mudamos a Houston, el Señor nos abrió las puertas para ministrar literalmente a miles de jóvenes en los sistemas escolares del área de Houston, y la iglesia comenzó a crecer y nuestra iglesia comenzaba a llenarse de jóvenes que rechazaban esos estilos de vida y entraban en una relación personal con el Señor Jesucristo. Y así, el ministerio de jóvenes en esa época de mi vida estaba creciendo y teníamos tantos jóvenes que comenzó a afectar otras áreas de nuestra iglesia. Bueno, nunca olvidaré ese momento cuando mi pastor se me acercó y me dijo, Richard, él dijo, sé que estás haciendo un buen trabajo en las escuelas y hay mucho fruto ahí, pero estamos un poco preocupados ahora mismo. Los líderes están preocupados por todos los niños que vienen, todos los jóvenes que vienen, y algunos de ellos vienen y no tienen una buena vida en el hogar, y eso está causando algunos asuntos y problemas para la iglesia. Y entonces me miró y me dijo, necesito pedirte que hagas algo. Él dijo, quiero que dejen de ir a las escuelas y dejen de hacer el ministerio que están haciendo. Bueno, yo no lo comprendí. Sabía que Dios me había llamado, sabía que la única razón por la que iba a ingresar al sistema escolar, sabía que la única razón por la que venía una gran cosecha de jóvenes no era por causa de mí, sino porque Dios había creado una oportunidad para que recogiéramos la cosecha. Y así no pude conciliar lo que estaba viendo en el fruto de lo que Dios estaba haciendo y las instrucciones de mi pastor que dijo, quiero que dejes de hacer eso. Recordé que oré y me arrodillé y comencé a consultar al Señor. Dios, ¿qué se supone que debo hacer? Sé que esto es tuyo, sé que me llamaste a hacer esto. Y como un joven ministro, mi pensamiento fue, lo haré de todos modos. Pero nunca olvidaré en la quietud de ese momento, cuando dije, Señor, si Él no me va a dejar hacer eso, entonces voy a salir y hacerlo solo. Voy a dejar esta iglesia, voy a dejar su cobertura y voy a ir y comenzar mi propio ministerio y voy a seguir haciendo lo que sé que me llamaste a hacer. Y dije, Señor, creo que es hora de que me vaya. Y me sorprendió y me impactó la respuesta que escuché del Señor. Esto es lo que Él me dijo en esta situación. Él dijo, Richard, no es hora de que te vayas. Sí, te he llamado a este ministerio. Sí, tengo un plan y un propósito para los dones que he puesto en ti. Sí, voy a usar eso para redimir la vida de las personas. Pero en esta temporada quiero que aprendas a someterte a las personas que pongo en autoridad sobre tu vida. Él dijo, Richard, no es hora de que te vayas. Es hora de que crezcas. Voy a enseñarte algunas cosas en esta temporada de tu vida acerca de la autoridad espiritual y permanecer cubierto y sometido, que si no aprendes ahora mismo, no alcanzarás el destino final que tengo para tu vida. Entonces recuerdo que lloré y grité y dije, Señor, no lo entiendo, pero quiero aprender lo que sea que tenga que aprender.
para poder alcanzar el destino y los propósitos que tienes para mi vida. Entonces fui a mi pastor y le dije, pastor, no lo entiendo, pero no tengo que entenderlo. Usted es mi cobertura, esta es la iglesia a la que Dios me ha enviado, por lo tanto estoy totalmente sometido a su decisión. Y quiero hacerles saber que ahora miro hacia atrás y las lecciones que aprendí en ese tiempo de estar sometido a ese pastor han traído grandes frutos y grandes recompensas a mi vida. Y he aprendido algunos principios y aprendí a caminar en algunos momentos difíciles. Aprendí a superar mis propias emociones y mis propios pensamientos y ser absolutamente obediente a las instrucciones de Dios y a la palabra de Dios cuando se trata de someterme a las personas que Dios ha puesto en autoridad sobre mi vida. Desearía tener tiempo para contarles más. Un año después, el Señor nos liberó para el ministerio y estábamos haciendo más ministerio y ministrando a más jóvenes de lo que jamás hubiera imaginado. Recuerdo haber predicado a una multitud de 12,000 adolescentes y nunca hubiera pasado si no hubiera aprendido a escuchar a mi pastor y someterme a su autoridad. Permítame compartir algunas cosas que creo que son muy importantes. ¿Cómo sé si estoy siendo sumiso? ¿Cómo sé si estoy bajo autoridad? Déjeme compartir algunos pensamientos. En primer lugar, la persona sumisa tiene respeto por las personas con autoridad. ¿Tiene usted respeto por las personas con autoridad sobre su vida? La persona no sumisa a menudo se opone a la autoridad. Piensa siempre que tiene razón. Siempre piensa que lo que sabe y tiene es lo que se supone que debe hacer. Y no reconocemos que Dios pone personas en autoridad sobre nosotros para nuestra protección y para nuestro crecimiento espiritual. La persona sumisa está abierta a la crítica. Si soy verdaderamente una persona sometida, estoy abierto a escuchar y recibir corrección de las personas que Dios ha puesto como autoridades espirituales en mi vida. Si no soy una persona sumisa, siempre suelo estar cerca de las críticas y no quiero escucharlas. Creo que están mal, podrían herir mis sentimientos y así, en lugar de escuchar y recibir instrucción, cierro mi corazón y cierro mis oídos y me niego a recibir instrucción de personas con autoridad sobre mi vida y hace que deje de crecer espiritualmente y me robará mi capacidad de ser un líder influyente. Estas son cosas que son muy importantes. Déjeme compartirle un par de cosas más. Escuche, la persona sumisa sabe cómo felicitar a otros líderes. La persona insumisa está celosa de otros líderes. Solo se preocupan por cómo se ven y cómo lucen y lo que la gente piensa de ellos, y nunca piensan en quienes los rodean. Una persona sumisa es una persona dadivosa y generosa. Una persona insumisa muchas veces tiende a ser egoísta. Alguien que es sumiso es un solucionador de problemas y alguien no sumiso es un productor de problemas. Entonces solía preguntarme, ok, soy parte de esta organización, soy parte de esta iglesia, soy parte de esta comunidad, soy parte de esta hermandad, soy parte de este estudio bíblico en mi forma de presentarme. Un solucionador de problemas, traigo algo a la mesa, aporto algo al grupo, veo desafíos y circunstancias, me convierto en uno de los desafíos o circunstancias en este grupo, en esta iglesia o en esta organización, o me convierto en un productor de problemas. Si me someto a la autoridad, mi corazón siempre está para ayudar a ser parte de la solución. Si no me someto en mi corazón, me convierto en un problema. Le digo a mi personal, si les doy responsabilidades es porque he confiado en ustedes y les pido que me ayuden a llevar el peso del ministerio que debe llevarse a cabo en esta comunidad, en esta ciudad, en esta iglesia. Pero si ahora se convierten en un peso adicional que tengo que cargar porque no están dispuestos a recibir instrucción y confiar en mí como su autoridad espiritual, entonces habrá un obstáculo para ustedes. Ustedes seguirán sin crecer, serán sofocados en sus influencias como líderes, y esto se convertirá en una piedra de tropiezo y nunca alcanzarán el propósito y destino de Dios para su vida. Lo último acerca de una persona que no se somete es que esta persona por lo general no tiene mucho éxito en las relaciones, tiene dificultades con las relaciones, ya sea con miembros de la familia o miembros de la iglesia o el personal o voluntarios. Es muy difícil establecer buenas relaciones porque el que no es sumiso siempre quiere salirse con la suya o hacerlo como quiere, a su tiempo, cuando lo dice y como lo dice, y cualquier instrucción o cualquier cosa que sea diferente o contraria a eso se resisten, y por eso muchas veces fracasan en esas relaciones, porque el que no es sumiso siempre tiene que tener la razón. Y no sé ustedes, pero
Yo no quiero estar rodeado de gente que siempre tiene la razón y que siempre tiene que tener la última palabra. Entonces, una de las cosas de las que quiero que tenga cuidado mientras continúa buscando la madurez de su liderazgo y su influencia como líder, quiero que comprenda que si no aprende a cómo someterse, si no entiende la importancia de lo que es estar bajo la autoridad espiritual y se aparta de eso, puede convertirse en un gran escollo en su camino para alcanzar su potencial como líder influyente. Lo segundo que quiero que veamos hoy y entendamos es que algo que puede convertirse en un gran obstáculo para pastores y líderes jóvenes, pastores de cualquier época, de cualquier edad, es que si no reconocemos que si no ponemos cuidado, podemos perder el respeto de las personas que estamos liderando, personas de nuestra comunidad. Y si pierdo el respeto de la gente en mi iglesia, en mi estudio de la Biblia, en mi compañerismo, en mi organización, en mi denominación, en la comunidad, y mi habilidad para liderar se ve totalmente disminuida. Tenemos que aprender tanto a respetar a las personas como a ser respetuosos con las personas. Entonces, tenemos que presentarnos y hemos hablado de esto en sesiones anteriores. Cómo vivimos nuestra vida, debemos predicar con el ejemplo, cómo nos comportamos, nuestra conducta, porque esas cosas afectan el respeto de la gente hacia nosotros, no por lo que decimos, sino por cómo nos ven viviendo nuestra vida. Entonces, permítanme compartirles un par de cosas en esta sesión. No sean críticos, especialmente en situaciones inapropiadas. Cuando suceden cosas es muy fácil señalar las fallas de otros. ¿Sabe? Yo no conozco un pastor que sea perfecto. Yo no soy perfecto. Pero la forma más rápida de perder el respeto de alguien no es señalar un área o conversar sobre un error que he cometido o una decisión que puede ser tan diferente de lo que ellos hubieran pensado, sino criticar con un espíritu de crítica y luego volverse adversario de la persona que es la autoridad espiritual sobre su vida, que crea una pérdida de respeto y obstaculiza su capacidad para continuar creciendo y desarrollándose como líder espiritual. Así que tenga cuidado de no ser crítico en circunstancias inapropiadas. Tampoco condene ni juzgue a las personas que tienen autoridad sobre usted. Es muy fácil reconocer lo que está mal en alguien. Se necesita alguien que esté más allá de eso. Se necesita alguien que sea más maduro para poder superar lo que está mal y ayudar a fortalecer esa área y comenzar a trabajar juntos para no exhibir a otros, sino para fortalecer el área de debilidad en la vida de las personas. No esté condenando, no critique ni juzgue a las personas con autoridad, ya sea en su iglesia o en cualquier otra. Se volverá una piedra de tropiezo para usted mientras se esfuerza por convertirse en un líder influyente. Otra cosa de la que tenemos que ser conscientes es que tenemos que estar dispuestos a considerar la sabiduría de los sabios. Tantas veces hemos venido y estamos llenos de celo y tenemos ideas y hay gente a nuestro alrededor que ha estado en lugares y ha hecho cosas y experiencias. Hay pastores y personas en nuestras denominaciones. Hay personas en el liderazgo de nuestras iglesias que están allí por una razón, que Dios les ha dado favor y les ha permitido estar allí y han aprendido algunas cosas que nosotros no, al igual que mi pastor. Él había aprendido algunas cosas que yo no había aprendido aún y necesitaba someterme a él. Él era sabio, había cosas, estaba pensando en el grupo de jóvenes que estaba creciendo, estaba pensando en cómo estaba afectando a toda la iglesia. Y así tuve que diferir, tuve que entender que él había experimentado algunas cosas que yo no, y debía estar dispuesto a recibir la sabiduría de aquellos que me han precedido, y no hacerlo se convertiría en una gran piedra de tropiezo y me robaría mi efectividad como líder influyente. Ahora, algunas de las cosas u otras cosas que nos hacen perder el respeto en nuestra iglesia o en nuestra comunidad, y ya hemos tocado un poco estas cosas antes: comportamiento inapropiado, conducta inapropiada, actitudes inapropiadas. Escuché esto hace muchos años y nunca olvidaré que alguien me dijo: Richard, la gente conocerá tus actitudes antes de conocerte a ti. Y a veces, debido a que tenemos una actitud incorrecta, cuando intentamos tratar con personas, especialmente en la comunidad, ni siquiera tendrán que escuchar lo que tenemos que decir como individuos o como iglesia, porque ya nos han juzgado con base en una mala o actitud equivocada. Y esa actitud con la que entramos en una situación es la primera impresión, y la mayoría de las personas no podrán superar eso, y ellos no querrán escuchar todo lo importante que Dios ha puesto en su corazón, porque conocieron sus actitudes antes de conocerlo.
Deje que lo conozcan, el usted de verdad, esa persona que ha elegido comportarse de una manera piadosa y vivir de tal manera que sean respetuosos con ellos y hayan ganado su respeto. Otra cosa es la poca habilidad de las personas, no saber manejar a la gente, no saber llevarse bien con la gente y no tratar a las personas como quieren que se les trate. Es muy importante. Crezca en sus habilidades de relación, crezca en sus habilidades comunicativas. Otra cosa que puede convertirse en una gran piedra de tropiezo para muchos pastores y muchos líderes es el fracaso moral, ya sea de uno u otro tipo. Escuche, una de las cosas que Pablo le dijo a Timoteo es, escuche, quiero que prediques con el ejemplo en amor, en conducta, en palabra y en pureza, fue lo último. Si tiene una falla moral en cualquier área, ya sea en el área de mala conducta sexual o mala conducta financiera, en cualquier área donde se vuelve inmoral, donde se sale de los límites, afectará su efectividad como líder, se convertirá en una piedra de tropiezo. Entonces déjeme darle algunos pensamientos sobre lo que debe tener en cuenta con respecto a esta área de no permitir que una falla moral le robe el llamado de Dios para el liderazgo en su vida. Cuide sus relaciones. ¿Con quién está pasando el rato? ¿Quiénes son sus mejores amigos? ¿Sus mejores amigos lo animan? ¿Sus mejores amigos intentan trabajar con usted para ayudarle a lograr su sueño? ¿Tiene los mismos objetivos? ¿Está igualmente unido a ellos? Es muy importante. No estoy diciendo que no deba conocer a personas que no conocen a Dios. Debemos alcanzar a los perdidos. Debemos estar en un lugar donde seamos luz y sal en medio de la oscuridad, pero debe tener cuidado de quiénes son sus asociados más cercanos. Cuídese a usted mismo para no exponerse al ataque del enemigo que producirá el fracaso moral. Evite situaciones cuestionables. No dé la apariencia de maldad con personas con las que se esté asociando o que parezca que se está asociando. Es tan importante, es tan práctico pero tan importante. Y no estamos siendo críticos, no estamos juzgando a las personas, estoy guardando y protegiendo un llamado que Dios ha puesto en mi vida y debo proteger eso, debo ver el valor de la oportunidad que tengo de ser un líder influyente, de ser un líder perseverante, de predicar con el ejemplo. Y si estoy teniendo una relación cuestionable en mi vida, no es que esté juzgando a esa persona, es que me estoy protegiendo para que no me acusen de hacer algo que me causará perder el respeto de las personas que estoy tratando de alcanzar. Haga de la familia una prioridad, pase tiempo con su familia, dele tiempo a su familia, ministre a su familia. Desarrolle convicciones. Debe desarrollar convicciones. Y una convicción es simplemente algo de lo que está muy... Estoy convencido de algo tan fuertemente que estoy compartiendo con ustedes lo seguro que me siento sobre este tema y sobre este asunto. Debe desarrollar convicciones que sean mayores que las de las personas que lo siguen y que usted tiene como modelo. Debemos elevar el estándar, debemos llevarlos a la grandeza, debemos llamarlos a la santidad, debemos llamarlos a vivir y perseguir el sueño, propósito y destino de Dios para su vida, pero debemos guiar con el ejemplo. Quiero que recuerde esto. Lo que hacemos con moderación, nuestros seguidores lo harán en exceso. Ya sean nuestros hijos, nuestras iglesias, debemos tener cuidado con lo que consideramos permisible, lo que hacemos y decimos, está bien con moderación. Esa gente que nos sigue lo hace en exceso. Tuve una situación en la iglesia en la que estaba involucrado y tuve una conversación con un hombre que estaba en el liderazgo de esta iglesia y tenía un desafío con uno de sus hijos. Tenía un hijo de 17 años y estaba en la secundaria y lo llamaron a las 10 de la mañana. Y el director lo llamó y le dijo, señor, tiene que venir a recoger a su hijo, está intoxicado, está consumiendo alcohol y está intoxicado y necesita irse a casa. Y recuerdo a este papá y me llamó y estaba muy molesto y él era una persona que era un creyente maduro, estaba en el liderazgo de la iglesia y él me dijo no sé qué hacer y él estaba teniendo esta conversación conmigo sobre lo molesto que estaba porque su hijo había sido criado en la iglesia y él sabía mejor y él enseñó mejor y de repente el Espíritu Santo me sacudió y le hice esta pregunta, le dije, Señor, le dije, ¿puedo hacerle esta pregunta? Y yo dije, ¿usted bebe alcohol? Y vaya, no le gustó esta pregunta. Y él se molestó y me di cuenta de que se le puso la cara roja y dijo, lo que yo hago en la privacidad de mi casa es asunto mío. Y si estoy
trabajando y estoy cansado y quiero una bebida fría, yo tomaré esta bebida fría y la consumiré. Y dijo, pero yo soy un adulto y puedo hacer esto. En su mente se estaba justificando y le dije, Señor, no le pido que se justifique, solo digo que si está haciendo esto con moderación, lo que su hijo no está pensando es, oh, mi papá tomó solo una. Lo que está pensando es, mi papá consume alcohol. Y lo que haga con moderación, los que lo siguen lo harán en exceso. Es un principio que he visto una y otra vez en la vida de muchos. Entonces nosotros como líderes, tenemos que dar ejemplo en lo que vemos. Lo que vemos va a influir. Lo que ve que está mínimamente en la mente de otra persona está bien. Lo que hace con moderación, los que lo siguen lo harán en exceso. Así que tenga mucho cuidado con lo que ve, cuidado con lo que escucha, tenga cuidado con lo que bebe, tenga cuidado de a dónde va y lo que lee, tenga cuidado con lo que le dicen y base sus valores en la palabra de Dios. Lo último que quiero compartir con ustedes hoy con respecto a aquellas cosas que tienen el potencial de convertirse en grandes obstáculos en nuestro viaje para convertirnos en líderes influyentes y líderes perseverantes es el fracaso a ser un servidor. Debemos aprender que todo viene de servir primero. Marcos 10:45 Jesús dijo, ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entiendo esto, no soy demasiado bueno, ni he logrado el éxito suficiente como para no tener que servir más. Jesús fue el más grande, y él lo sabía y servía, porque él sabía que la forma más grande de liderazgo venía de una posición de servicio. No importa cuál sea mi posición, no importa cuál sea su posición, siempre debemos ser servidores. Incluso cuando se trata de lo que llamamos trabajo sucio. Bueno, yo solía hacer eso, ahora es el turno de alguien más. Bueno, no veo eso en ninguna parte de la Biblia. Dice que debemos servir, que debemos dar nuestra vida por los demás, que debemos asegurarnos de que estamos liderando con el ejemplo. Si quiere que le sirvan, sirva. Sea un sirviente. Si quiere que su congregación sirva a la comunidad, debemos servir a la comunidad. Si desea formar un equipo de voluntarios para que se reúna y lo ayuden a hacer lo que sea que se necesite, entonces debe estar dispuesto a hacer esas mismas cosas que les está pidiendo que hagan. Yo recuerdo a un pastor con el que tuve la oportunidad de sentarme y recibir sus enseñanzas. Tenía una ilustración con respecto a la servidumbre que hizo una vez y quiero compartírselas. Él, recuerdo, sacó su pañuelo de su bolsillo y lo abrió como lo estoy haciendo aquí. Y tomó este pañuelo y se lo puso en la camisa. Y parecía que se estaba preparando para comer, como hace mucha gente cuando va a un restaurante. Entonces puso el pañuelo allí y dijo, la mayoría de las personas, y mayoría de líderes, entran en situaciones y se ponen el delantal y dicen, aliméntenme y sírvanme. Y por una temporada está bien, necesitamos ser alimentados, necesitamos ser atendidos, que nos ayuden y ser sanados. Pero llega un momento a medida que crecemos y Dios comienza a llamarnos a un rol de liderazgo que debemos quitarnos ese manto, esa actitud de ser servidos y debemos tomar ese mismo pañuelo y debemos ponerlo sobre nuestro brazo como lo hacen los camareros en un restaurante y pasar a querer servir y decir, ¿cómo puedo servirle? Ya no estoy aquí solo para que me alimenten, ya no estoy aquí solo para ver qué puedo conseguir. Dios me ha llamado a ser un líder, y un líder debe hacer, y un líder debe aprender a servir. ¿Dónde están sus pañuelos hoy? ¿Están en sus bolsillos traseros? ¿Están entrando y esperando a que la gente les sirva? ¿O han entendido que el más grande de los hombres vino no para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos? Mateo 25:21. Su amo respondió, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ven y entra en el gozo de tu Señor. Sé muy fiel en las cosas pequeñas. El servicio es la clave para convertirnos en lo que Dios quiere que usted y yo seamos. Sirva con la actitud correcta. Sirva con el motivo correcto.
quiero que sepan que Dios los ha llamado a la grandeza, y la grandeza no se ve en mayor forma que a través del servicio. Entonces, a medida que continúan en su viaje y sus deseos de ser un líder que influya en las personas y marque una diferencia en sus vidas, tengan cuidado con esos tropiezos. Asegúrense de aprender las lecciones que Dios quiere enseñarles al someterse voluntariamente con alegría a aquellos que tienen autoridad sobre ustedes. Cuidado, tengan cuidado de no perder el respeto de las personas en la iglesia que están dirigiendo o en su comunidad. Y nunca lo olviden, debemos aprender a servir. Y al servir y dar nuestra vida, encontraremos nuestra vida y seremos el tipo de líderes que deseamos ser. Vamos a orar. Padre, te agradezco por este tiempo que hemos tenido juntos. Te agradezco que nos muestras las trampas y los lazos que el enemigo pondrá en el camino, que hayamos tomado esta temporada en nuestra vida para crecer en nuestra capacidad de liderazgo, para crecer como pastores, para crecer como líderes, para crecer, Dios, como personas de influencia. Oh Dios, eso haría una diferencia en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestras naciones, oh Dios. ¿Tomarías este tiempo y nos recordarías, por tu Espíritu Santo, inculcar estas verdades y estos pensamientos que hemos estudiado y leído juntos en cuanto a ser personas que lideran con el ejemplo en cada área de nuestra vida? Bendice a estas personas que están escuchando esta enseñanza, oh Dios. Gracias por los oídos para escuchar lo que tú dices y el coraje para hacer lo que tu palabra nos instruye que hagamos. Hoy oro porque les des valor, que tú los ancles en ti y que continúes haciéndolos crecer y guiándolos a todos los planes, propósitos y sueños que tienes para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga una vez más. Fue un gran privilegio pasar este tiempo con ustedes. Ustedes son los líderes que Dios los ha llamado a ser y deben tomar la palabra de Dios, la instrucción de Dios. Léanla, pasen tiempo con Él. No se conformen con menos de todo lo que Dios tiene para ustedes en esta temporada de sus vidas. Y yo sé que serán líderes influyentes que tienen la capacidad de cambiar la vida de las personas en sus ciudades, en sus iglesias y en sus naciones. Dios los bendiga.